Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre que subamos un video a este canal le llegue a usted el contenido del video y esté bien informado del contenido de este canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que usted y su familia y todos los que quieran vayan al cielo, porque al reino de Dios, porque Dios está buscando de toda raza, nacionalidad, lengua, tribu y pueblo. Entonces, los invito a que se suscriban al canal Adventista y gracias a todos los que se han suscrito y por apoyar el canal. Al suscribirse al canal están apoyando este canal. Que Dios les bendiga y les prospere en su vida espiritual y también en todas sus necesidades. Les bendiga y les prospere. También, antes de comenzar este tema, o el repaso de lección, que vamos a tener el repaso de lección para esta semana, que tiene como título Los que han llegado al fin del tiempo. Entonces, les invito que tengamos una palabra de oración para que sea Dios el Espíritu Santo que nos dirija, con el apoyo y con el poder del Padre y del Hijo y de sus santos ángeles. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que queremos, Señor, desarrollar este tema de escuela sabática para esta semana, queremos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, de manera de que tú nos envíes el Espíritu Santo y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que vayan a ver y oír este video, para que todos quedemos hinchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos, para que cuando tú regreses en las nubes del cielo podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos pues, Padre misericordioso, a desarrollar este tema con el poder del Espíritu Santo, porque te lo pedimos y te lo agradecemos, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios nos habla del repaso de la lección de esta semana de escuela sabática, y tenemos, como siempre, un versículo de memoria que lo llama la lección, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12, que nos dice de la siguiente manera. 10, 11, 12. Dice aquí, 10, 11 y 12. 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla de que esto fue escrito para todos los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y estamos en el fin del siglo ya estamos en el fin de este planeta Tierra, porque este planeta Tierra va a desaparecer un día, como lo vemos. Pero Dios promete hacer cielos nuevos y tierra nueva para los santos, para los que lo hayan aceptado y que se hayan acogido a sus normas, estatutos y leyes, mandamientos. Y entonces, pues esto lo que le sucedió al pueblo de Israel es para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y la Biblia, en relatos acerca del pueblo de Dios, que apuntan a acontecimientos futuros, y contiene claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de estos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días, con sorprendente detalle, y proveen una base más amplia
para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. O sea, algunos relatos bíblicos tienen que ver con las profecías de los últimos, de los que hemos llegado al fin del tiempo, o sea, cuando al final del tiempo. Entonces, esta semana vamos a ir repasando en estas lecciones de estas 2 semanas, vamos a ir repasando o vamos a ir mirando estos acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento, que tienen que ver, y en la Biblia, que tienen que ver con los eventos finales. Sin anular la libertad de conciencia de cada persona, Dios puede guiar perfectamente los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días para que sucedan tal como Él se los reveló a los profetas. Dios sabe todas las cosas. No es que, como muchos dicen, que cuando ocurre una tragedia, que es que eso fue Dios. No. Dios no quiere que haya tragedias. Dios no quiere que haya, o sea, Dios no creó este mundo para que hubieran tragedias. No, las tragedias vinieron después del pecado. Y cuando ocurre una desgracia, no es Dios. O sea, es el diablo que hace todas estas cosas porque él quiere hacerle daño a la humanidad. Pero Dios permite porque aquí, pues, se recibió a Satanás y entonces por eso. Pero Dios conoce la historia, o sea, conoce nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra mente, conoce los pensamientos de nosotros como seres humanos y conoce los pensamientos de los gobernantes y sabe que ningún gobernante va a hacer las cosas que a él le agradan y eso se puede ver. Y vemos que el pueblo no hace lo que a él le agrada. Si un pueblo verdaderamente hiciera lo que, si todo el mundo, sin exceptuar ninguna persona, se arrepintieran y vivieran la vida que Cristo pide en su palabra, el diablo no podía hacer nada en esta tierra. Pero como no todos quieren hacer lo mismo, y entonces en los acontecimientos que suceden, muchas veces pasa que le suceden también ¿a quién? A los hijos de Dios. Entonces dice muy claramente que hay acontecimientos que ocurrirían en los últimos días, para que sucedan tal como lo reveló a sus siervos los profetas. La relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia, pues el Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Tales es el caso que vamos a estudiar, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio y etcétera, otros eventos o otros relatos bíblicos. Requieren ser estudiados cuidadosamente para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios. Y esto lo vamos a estar estudiando durante estas 2 últimas semanas y el juicio investigador y todas estas cosas. Vamos a estar muy atentos a lo que Dios quiere decirnos en su palabra y mostrarnos a través de estas historias bíblicas o de estos relatos bíblicos que sucedieron para los fines de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17 leímos de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 6, 12 al 17 podemos leer acerca de la ira del Cordero. 6, 12 al 17 nos dice de la siguiente manera. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de ciricio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla, dice, se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todos los libros se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, vemos que estos detalles, y hay que considerar todos estos detalles y para interpretar bien este versículo. Entonces, es interesante, estos versículos que acabamos de leer, es interesante notar que los periodos los perdidos, es interesante notar que los perdidos no exclaman, ¿qué es esto? O sea, ellos no dicen, ve, ¿qué es esto que está sucediendo? No,
sino, o quién está detrás de esto, no dicen eso, sino que parecen entender lo que ocurre. Se refieren a Jesús como el Cordero. Lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. O sea, las personas entienden este momento y dicen, ¿quién podrá sostenerse qué? En pie. Entonces dice aquí, y dice, sostenerse en pie. Entonces también parecen ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. Entonces, ¿quién podrá quedar en pie? Antes del fin, en Mateo capítulo 24, versículo 14, nos habla de la siguiente manera. Dice que en Mateo 24, versículo 14, nos habla, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio que va a ser predicado a todo el mundo no es cualquier evangelio, es el evangelio de la iglesia adventista del séptimo día. Esto es para la iglesia, entonces no es cualquier evangelio, un evangelio evangélico, no. Es el evangelio que se debe dar de los tres ángeles y que se debe dar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el mensaje, con Elena G. de White y con lo que ella escribió. Ese es el mensaje que hay que darlo a conocer a todo el mundo, el mensaje de 1844 hacia acá. Y luego, lógicamente, todo el evangelio de Daniel y Apocalipsis y las bestias, todo esto. Pero ese es el evangelio, o sea, el evangelio que Dios le dio a la iglesia adventista, porque Dios levantó a la iglesia adventista para predicar este evangelio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que el evangelio, entonces, el evangelio es llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y los mensajes de los tres ángeles son comunicados a todo el mundo. O sea, aquí está diciendo usted, esta lección, este repaso de lección, ¿cuáles son los evangelios que hay que llevar? Es el mensaje de los tres ángeles. Es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje con Elena G. de White. Ese es el mensaje que hay que llevar para este último tiempo con la profeta Elena G. de White. Porque ella escribió para estos tiempos, igual con la Biblia. Como dice Pablo, esto dice aquí muy claramente, fue puesto, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros que hemos alcanzado el fin. Y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que estar muy conectados ¿con quién? Con Jesús. Entonces, en Mateo 24, versículo 36 al 44, vemos un relato bíblico acerca de que Jesús mismo habló de cosas del Antiguo Testamento y que ocurrirían antes de la venida de ¿quién? De Él. Mire lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y vamos a leer Mateo 24, 36 al 44, que nos dice de la siguiente manera. Pero el día del Señor, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, mire, está hablando como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y se lo llevó a todo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Entonces, dice, Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio nos sorprendió. El diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. O sea, Noé predicó 120 años y le informó a la gente del diluvio que iba a haber ¿qué? Que iba a haber un diluvio. En el tiempo del diluvio, digo, bueno, viene un diluvio para esta tierra. Por eso estoy construyendo esta arca. Inclusive vinieron gente de todas clases, hasta Matusalén le ayudó a construir el arca
que Matusalén quiere decir cuando venga, hasta que venga el día. Y cuando muriera Matusalén, vendría el fin. Entonces vemos claramente que esto ocurrió en el tiempo del diluvio. Noé predicó 120 años construyendo el arca. Cada martillazo que él daba era una amonestación a este mundo antediluviano. Mas, sin embargo, ellos no se repitieron, no porque no tuviera falta de conocimiento, ya Dios le había mandado el mensaje, que iba a venir un diluvio. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó con este mundo? Que este mundo se negó a qué? Antediluviano, se negó a qué? A creer. Se les dijo que iba a suceder. Sin embargo, o simplemente no quisieron ¿qué? No quisieron creer. Entonces, a su vez, muchas personas aseguran que el largo tiempo transferido implica que las profecías no son dignas de crédito para este tiempo. Lo mismo sucede para este tiempo. O sea, para este tiempo, muchas personas están diciendo que no, que eso, pues que va a venir una destrucción de este planeta, que eso es que eso es mentiras. Pero se está predicando que Cristo va a venir por segunda vez. Entonces dice que, muy claramente dice que antes de todo, sepan que en los últimos días vendrán, dice aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Miremos lo que ocurre, y esto también lo dijo ¿quién? Pedro. En Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 y 4 nos dice de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces, muchas personas andarán diciendo: ¿dónde está la promesa de qué? De su venida. Muchas personas no creen que Cristo va a venir. Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como ¿qué? Como desde el principio de la creación. Este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. A medida que pasa el tiempo, muchas personas se vuelven incrédulas. Hay personas, hijos de padres creyentes, o también como ocurre con y padres o hijos creyentes y los padres no son creyentes, o hermanos creyentes, o hermanos de familia creyentes, o sea, hermanos de sangre, y los otros hermanos no son creyentes. El hermano creyente les predica y les habla a la familia, a los hijos, o la esposa, si es creyente, le predica al esposo, o el esposo le predica: no, qué cuentos, ¿cuándo va a venir el Señor? Eso es mentira, y no creen, como en el diluvio. Y así está igualito hoy en día. Muchas personas no creen y dicen: no, Dios no. Aún personas que son de religiosos dicen que no, que Dios no va a consumir esta tierra, y salen y predican por ahí diciendo que no, que esto no va a ser destruido, que cómo va a destruir Dios algo tan hermoso, tan bonito. Entonces, la ira del Cordero se manifiesta, o se va a manifestar, porque los hombres que no creen. O sea, muchas personas no es que no tengan conocimiento, sino que pasa es que son desobedientes y no creen, y hay otros que quieren es vivir en el mundo. Y los de la iglesia, que dice que creyeron, que una vez se bautizaron, pero no se bautizaron ni por arrepentimiento, sino por remordimiento. Entonces están en la iglesia y hacen y deshacen, y nada. Y el día menos pensado, Dios los va a coger como ladrón en la noche, al igual que las personas que están en el mundo. Entonces la ira del Cordero va a caer, va a venir, porque Jesús lo dice muy claramente en su palabra. Y las personas no es que no sepan, sino que se les ha dado la información, y vemos que estas personas van a ser sorprendidas como ladrón en la noche por la ira de ¿quién? Del Cordero. Entonces, en la evangelización de Noé, o sea, Noé, vamos a mirar el relato de la evangelización de Noé. Entonces, Pedro los amonesta en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea,
Cuando Dios, esto era estaba un lugar, el planeta era agua sola. Y cuando Dios abrió la expansión, entonces dijo, juntó aguas y las puso en el cielo y separó y puso aguas en la tierra. Entonces separó las aguas de las aguas. Entonces lo que uno ve en el firmamento, eso es agua. Y entonces vemos que arriba lo que uno ve, a su azulito, es agua. Pero Dios tiene poder de sostener eso. O sea, Dios es Dios. Por eso yo creo que Dios es poderoso, porque el único que puede sostener el agua ya es Dios. De resto, ninguna persona había podido abrir un boquete de esos, un espacio de esos, a hacer ese espacio de mera agua. El único que puede hacer es Dios eso. Dios, no, Dios es poderoso. Por eso yo creo que Dios es poderoso. Y por eso yo predico un Dios poderoso. Yo predico un Dios que creó y creo que Dios hizo estas cosas. No como hay muchos incrédulos, pero que esos incrédulos se van a asustar en el día de la ira de ¿qué? Del Cordero. Entonces vemos que dice aquí que los cielos, dice aquí muy claramente que muchas personas ignoran voluntariamente, no involuntaria, sino voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, porque muchas personas, aunque dicen que esto viene de un boom, de una explosión, o que viene de una partícula, o que vienen del mono, que yo no sé qué, yo no sé cuánto, hablan de tanta cosa, o que eso fue creado por millones de años y que es que se comenzó con una cosa, con la otra. Bueno, son tantas relatos que hay acerca de la creación, pero que la Biblia no tiene sino uno, y yo creo en ese relato que está escrito, que fueron en 6 días creados los cielos y la tierra y todo lo que hay, y el 7º día Dios lo creó para descansar. Yo creo así firmemente la palabra del Señor. Y entonces dice, y creo que hubo un diluvio verdaderamente universal y todo esto. Y esto lo creían muchas personas, como quienes, mire, las culturas desde los antiguos griegos hasta los mayas registran la historia del diluvio global y devastador. O sea, estas culturas, como se predijo en el mundo, están poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio, como si se tratara de un mito, sin importar cuál clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia a él en el Nuevo Testamento. Jesús, que es el que vino y se hizo hombre como nosotros, dio fe de esto. Mateo 24 nos dice de la siguiente manera que Jesús dio fe de esto. Pues lo acabamos de leer, pero volvámoslo a leer para que veamos las cosas tales como son. Entonces dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, estas son palabras de Jesús textuales, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la palabra de Dios se cumple. Vemos que la gente se casa, se dan en casamientos, viven una vida libertina. Así miremos cómo fue en el diluvio. En el diluvio, en capítulo 6, Génesis capítulo 6, del 1 al 8 nos habla de esto. Dice, la maldad de los hombres era mucha. Dice, aconteció que cuando comenzaron a multiplicar a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, que eso fue lo que predicó Noé. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice algo importante. Dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos habla de lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos 11, 7 nos dice de la siguiente manera.
11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, un estudio cuidadoso de la Escritura revela otra lección importante para el pueblo remanente de Dios de los últimos días. En Hebreos 11:7 dice que Noé en santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Solo su familia entrará en el arca. Si él hubiera sido un evangelista moderno, no sentiríamos tentados a pensar que fracasó. Miren, Noé predicó 120 años y se salvaron ¿qué? 8 personas. Él y su qué y su familia. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Un evangelista para este entonces hubiera fracasado. Pero la evangelización de Noé fue esa. O sea, en 120 años su familia fue la única que quiso salvarse. Fue la única que quiso entrar en el arca. Y los animales. Porque ninguno de los otros quiso entrar en el arca, de los que estaban vivos. Y quién sabe cuántos más murieron antes y que también murieron en incredulidad. Como pasa hoy en día. Hoy en día nosotros como Noé estamos predicando el evangelio, que viene un diluvio y que viene la segunda venida de Cristo y que esto va a ser arrasado con fuego. Pero muchas personas no creen. Aún personas que andan con la Biblia por ahí evangelizando. Muchas personas no creen. Y entonces vemos que dice muy claramente, si las palabras, las que estaban preparadas, entraron en la boda, dice aquí muy claramente, entonces, si hubiera sido un evangelista moderno, nos sentiríamos tentados a decir que Noé ¿qué? Fracasó. Afortunadamente, muchos lugares del mundo son en este momento muy receptivos al mensaje de los 3 ángeles. En este momento hay muchas personas que son receptivas al mensaje de los 3 ángeles. Aunque aquí dicen que esto sí ha sido predicado por todo el mundo, pero hoy en día en la iglesia no se está predicando este mensaje. Dentro de la iglesia, en los cultos, yo siempre lo recalco por este canal. Porque este canal Dios lo hizo para que nos exhortáramos y para que habláramos verdaderamente. Aunque en esta lección está diciendo que el evangelio de los 3 ángeles, el evangelio de los 3 ángeles está predicando por estos canales. Pero verdaderamente en la iglesia no se está predicando el mensaje de los 3 ángeles. En la iglesia no. Esta lección la prepararon para este trimestre. Y todo eso. Y para un repaso de lección que lo dan de 20 minutos en la iglesia. 20, 25 minutos, cuando más 30 minutos. Y son ligerito, porque esto se tiene que acabar. Pero en los cultos de mediodía no se está predicando nada de estos mensajes. No nos digamos mentiras. Entonces, la evangelización de Noé, él sí no fue como nosotros hoy en día en la iglesia, que no se predica el mensaje, y a los que estamos predicando este mensaje, verdaderamente como se debe dar en un sermón, en una iglesia, no le dan predicación. No nos digamos mentiras, que así es. Este servidor ha sido verdaderamente ultrajado en la iglesia por este mensaje. Por el mensaje de los 3 ángeles y por el mensaje de la Reforma Pro Salud. Entonces, aquí dice que esto ha ido a toda nación, tribu. Si este mensaje hubiera ido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya estaríamos siendo perseguidos. Este mensaje no ha ido a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ni se está predicando en la iglesia como se debe ser, como debe de ser el mensaje. Porque si no, estaríamos perseguidos. Y todavía no estamos ni perseguidos, ni están persiguiendo, porque cuando se dé el mensaje verdaderamente como se debe dar en las iglesias y por todo el mundo, entonces vendrá la persecución. Entonces, la evangelización de Noé tuvo 8 personas. Eso nos habla de la evangelización de Noé. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra, otra historia muy importante, dice. Hay otra historia clave en el Antiguo Testamento a la que Pedro hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2,
4 al 11. Miremos lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 11. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, segunda de Pedro 2, 4 al 11 nos dice de la siguiente manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, de Gomorra, diciéndoles, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados, y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos, perdón. Para reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Ahí vemos claramente que la palabra de Dios nos habla del castigo. Narra Pedro acerca de el diluvio, acerca de el castigo sobre Sodoma y Gomorra, y a los ángeles que los arrojó al infierno, no que están por ahí quemándose en unas llamas, como muchas personas creen que el infierno es que están quemando en una llama, sino que los arrojó al abismo, o sea, a un lugar, y en esta tierra. Entonces aquí están, pero los ángeles no están quemando. Los ángeles están quemando hasta ahora, no, sino que ellos están ahí haciendo maldad. Los ángeles, ¿qué? Malos. Entonces dice aquí muy claramente, y en Judas capítulo 1, miremos lo que nos dice en Judas, Apocalipsis capítulo, Judas 1, 5 al 8 nos dice de la siguiente manera. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, están reservados. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pregunto yo, ¿Sodoma y Gomorra están ardiendo todavía? No, pero sufrieron el castigo y fueron puestas como qué, como ejemplo para lo que les va a suceder a las personas en estos últimos días. En Ezequiel capítulo 46, Ezequiel capítulo 46 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 46, 49 y 50 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 16, 49 y 50. 16, 49 y 50. Nos dice de la siguiente manera. 16, 49 y 50 nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces vemos claramente que aquí nos dice, la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente, los malvados también serán destruidos por el fuego. O sea, esto va a ser destruido, ¿por qué? Por el fuego. O sea, los malvados van a morir destruidos por el fuego. Como lo relata Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de la destrucción de los hombres impíos en la tercera venida de Cristo. Cuando Cristo venga van a ser destruidos. En la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir por su iglesia y la va a llevar al cielo. Después de 1000 años va a volver a esta tierra, va a poner los pies en el monte Sión, y esto se va a convertir en una llanura,
Y entonces resucitará ¿a quiénes? A los impíos. ¿Para qué? Para la destrucción. Pero antes de todo esto, Dios les va a hacer un juicio y ellos van a querer, los va a resucitar, les va a hacer un juicio y ellos van a querer subir a ¿qué? A tomar la ciudad santa llamada del Señor. Pero Dios del fuego, así como descendió fuego del cielo para destruir a Sodoma y Gomorra, así va a descender del cielo fuego y va a destruir a los hombres de esta tierra. Miren cómo lo dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, como dice Sodoma, allá cuando dice que los ángeles están reservados para el día del juicio final, dice. Y donde estaban también la bestia y el falso profeta, o sea, que la bestia, o sea, la ramera, o sea, la iglesia impura y las hijas Babilonia, entonces la iglesia católica romana, el sistema, las personas que no quisieron arrepentirse, no quisieron creer como en el diluvio a Noé. Hoy en día nosotros como iglesia adventista decimos que esta tierra va a ser destruida por el fuego y muchas personas no creen. Y hablamos de la segunda muerte y otros dicen no, que los hombres no mueren, que los hombres van a quedar en un castigo eterno y vivos, pero la Biblia no habla de eso. Habla de castigo en la muerte segunda. Y entonces, y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que toman muchas personas para decir que entonces van a ser atormentados por los siglos de los siglos y que sin fin, siglos sin fin. Pero la palabra, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y si leemos el versículo 14, nos dice: y la muerte y el Hades, o sea, Satanás, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces, Jesús vuelve a resucitar a los hombres que impíos para hacerles el juicio y van a ser castigados con la muerte segunda. Cuando habla que serán atormentados día y noche, ¿por qué? Porque cada uno va a durar quemándose por sus pecados. Y unos van a durar menos y otros van a durar más. Pero no quiere decir con esto que entonces van a arder por eternamente, porque Satanás tampoco va a vivir en el lago de fuego eternamente, sino que también va a ser destruido totalmente. El lago de fuego es para Satanás y sus ángeles, no para ninguno de nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, pues entonces va a pasar como en Noé. Van a perecer los que no quisieron arrepentirse, van a morir, murieron ahogados. En este último tiempo, ya Dios no va a destruir, dijo que no iba a volver a destruir en la tierra con un diluvio, ni a toda carne, sino que los iba a destruir o los iba a dar la muerte segunda, porque ellos mismos lo eligen, en el lago de fuego, como fueron destruidos los Sodoma y Gomorra. Entonces del cielo desciende fuego y azufre y consume a los hombres impíos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de Sodoma y Gomorra. Entonces, Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo. También le advierte que aunque que no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella, como lo dice en el versículo 16:47 en Ezequiel. En Ezequiel 16:47 nos dice de la siguiente manera: que ellos se volvieron peor, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Y si vemos en Apocalipsis capítulo 13 y 17, vemos que el mundo está corrompido. La iglesia, en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la iglesia católica romana y del sistema y de las hijas. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos dice esto. Dice: y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vemos que Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos habla del sistema católico romano. Del 11 al 17 nos habla de la bestia del sistema
de la bestia de Estados Unidos, que se une con las iglesias a perseguir el pueblo de Dios y a matarlo y a hacerle cuantas cosas como hizo la Iglesia Católica Romana en el sistema en la Edad Media. Y luego en Apocalipsis 17 dice que se van a unir todas las naciones en este último tiempo, en este fin del tiempo, a perseguir el pueblo de Dios por todo el mundo, y entonces, porque se le está predicando que no adoren en el domingo, sino que adoren en el sábado. Y están indignados con el pueblo de Dios y le ponen un día para matar al pueblo de Dios. Entonces vemos que todo esto, la historia, entonces Dios dice, bueno, entonces ustedes no quieren verdaderamente, sabiendo que yo les he dicho que va a ser esto destruido por un juego, y ustedes no quieren arrepentirse, pues entonces Dios va a tener que traer lo que Él dice en su palabra, pero no porque Él quiera. Y además, la instrucción de los hombres impíos no hace porque Dios los odie. Él los ama, pero por amor los va a destruir, porque es que Él quiere hacer en esta tierra cielos nuevos y tierra nueva, y con los pecadores no puede hacerlo. Entonces, por eso demanda que todos nos arrepintamos, pues Él vino a morir por todos. Pero eso es decisión de cada uno. Entonces, la historia de Sodoma y Gomorra es una historia que nos muestra para este tiempo del fin. La historia o la evangelización de Noé nos está mostrando que al igual la gente, mucha gente, la mayoría de la gente no va a creer, como pasó en el diluvio. Lógico que en este último tiempo, en este fin del tiempo, van a haber millones y millones de personas que se van a arrepentir, que van a creer, que van a salir de esos sistemas de Babilonia. Pero por eso hay que predicarle el mensaje a la iglesia adventista, pero como debe de ser, como se debe de predicar el evangelio, claramente y concisamente, no con pañitos de agua tibia, iglesia adventista. Entonces vemos que el juez de toda la tierra, ¿quién es el juez de toda la tierra? El juez de toda la tierra es Jesús, porque aún el Padre dice que no tiene su juicio, o él está en el juicio, pero el que está llevando todo, o sea, Jesús es el juez, es el abogado, es el defensor, es todo, simplemente que Él se muestra ante el Padre y están haciendo un juicio. ¿En dónde? En el cielo. Cuando nos habla acerca de cuando el patriarca ve venir a Jesús y unos ángeles, estaba él en su casa, en su tienda, y les dijo, bueno, yo les quiero preparar a ustedes un banquete, quédense, porque esa era la hospitalidad que había en donde, en aquel entonces en el Viejo Oriente. Y entonces él llegó y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un banquete, yo quiero prepararles un banquete, siéntense, coman pan para que coman. Y Jesús tomó forma de humana y los ángeles también, y vinieron ante él y comieron y todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, bueno, tu mujer va a tener un hijo. Y ese es el hijo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, que se llama Isaac, ¿cierto? Que en Isaac serían benditas todas las naciones, en Isaac. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 nos habla de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la simiente que venía a ser benditas todas las naciones era ¿quién? ¿En quién? En Cristo, no en Isaac. Porque Isaac no era el que iba a morir, aunque fue quisieron hacer un sacrificio con él, o sea, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Él fue a sacrificarlo, pero hubo un cordero. Entonces, ese cordero representaba ¿a quién? A Cristo, no Isaac. En Isaac no serían benditas todas las naciones, sino en la descendencia, que era ¿quién? En Cristo. Entonces, en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Él es el juez. Entonces, ellos iban a destruir ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Pues cuando se presentaron ante ¿quién? Ante Abraham, para poder destruir a Sodoma y Gomorra, porque el clamor de Sodoma y Gomorra había subido hacia el cielo, como lo dice en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 32. No vamos a leer todo eso porque pues no alcanzaríamos, pero vamos a dar ciertos para que podamos entender, y ustedes lo pueden leer en su casa, donde nos habla de esto. Dice, Apocalipsis capítulo 18, 17 nos dice de la siguiente manera. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, él comenzó a conversar con Abraham y venía conversando con Abraham y dijo: le voy a encubrir yo a Abraham esto. Entonces vemos que Jesús, como el juez de toda la tierra, Dios como el juez de toda la tierra, él se presentó como el ángel de Jehová y vino con Abraham y venía conversando con él y venía con los ángeles se apartaron hacia Sodoma y él quedó solo con Jehová, dice la palabra del Señor. Jehová es Jesús, ese que estaba ahí con él conversando era Jesús, el juez de toda la tierra. Y entonces le dijo: bueno, nosotros se va a ser destruido Sodoma y Gomorra. Entonces él le dijo: bueno, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruir las ciudades por los 50 justos? Él dijo: no la destruiré. Y si hay 10, y si hay 5, bueno, se le rebajó hasta 5. Entonces dijo: no lo destruiré por amor a los 5, porque Dios es ¿qué? Amor. Así lo mismo, Dios, entonces Abraham estaba intercediendo ¿por quién? Por su pueblo, por el pueblo, por las personas, por los seres humanos. Jesús en este momento es nuestro intercesor. ¿En dónde? En el cielo. Dios no nos debe una explicación, pero decide no ocultar a sus motivos y sus planes a la humanidad. Porque como en Amós 3:7 dice, en tal sentido el profeta Amós dice: nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios le estaba revelando ¿a quién? A Abraham, que antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios informa a Abraham lo que está a punto de hacer. Aquello de lo que esté será pronto testigo. O sea, Abraham iba a ser testigo de que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Por eso cuando vemos acá ya a Lot, Abraham sabía que Lot estaba allá. Y entonces, ¿qué hizo? Intercedió también por Lot y Lot fue sacado de allá. Lot fue sacado de allá. Así lo mismo va a ser también en parte con el pueblo de Dios al salir de Babilonia. Como dice Apocalipsis capítulo 6 al 12, 14, 6 al 12. O sea, en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12 nos habla de los mensajes de los 3 ángeles, que son los que debiéramos de estar predicando, pero en la iglesia, no con estos repasos, sino verdaderamente los pastores y miembros de iglesia, personas que sepan esto, estando dándolo ¿en dónde? En sermones en la iglesia. Y dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Habla del evangelio eterno, de Cristo, habla del sábado, habla de temer a Dios y darle gloria, y de decirle a las personas que salgan ¿de dónde? De Babilonia, del sistema, de los sistemas que guardan el domingo, y de Babilonia, de la Iglesia Católica Romana. Y el tercer ángel habla acerca del mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con reforma pro salud, con todo lo que este instrumento no ha subido. Yo tengo muchos temas subidos aquí en este canal, y los pueden buscar, y ahí los encontrarán. Y estoy predicando el mensaje del tercer ángel. Llevo como 30 temas ya del mensaje del ¿qué? Del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces tenemos que predicar todo esto en la iglesia, porque hay personas en la iglesia que no saben nada de esto. Verdaderamente hay gente que se bautiza, pero no sabe nada de esto. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, cuando Dios va a hacer este juicio también, y Dios va a permitir que los santos estén también en este juicio previo al advenimiento.
O sea, cuando en este momento Dios está haciendo un juicio ¿en dónde? En el cielo, como lo dice claramente. Entonces, dice que los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande. Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigados antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. Quien parece en medio del juicio celestial en Daniel capítulo 7 es Jesús, un hijo de hombre, como lo dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13 nos habla de este hijo de quién? De hombre, que es Jesús. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: miraba yo en visiones de la noche y aquí uno con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días e hicieron acercarse delante de él. Entonces, el Padre también, el Padre y el Hijo están en el lugar santísimo haciendo una obra ¿de qué? De juicio. El Espíritu Santo está convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepientan. Y está buscando a los hombres para que se arrepientan y acudan a este juicio antes de que venga el castigo o antes de que venga Cristo, antes que se cierre el tiempo de gracia. Entonces está llamando a los hombres al arrepentimiento, que el juicio se está haciendo en este momento y que esto va a ser destruido. Entonces Dios, para que usted y yo no recibamos la destrucción en el lago de fuego, la muerte segunda, entonces quiere es que usted y yo estemos ¿en dónde? En el cielo. Entonces, dice, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos del Altísimo. Solo su perfecta justicia hace que su pueblo salga airoso del juicio. O sea, la perfecta justicia ¿de quién? De Cristo. Entonces, los que se acojan a la justicia de Cristo, los que se acojan al sacrificio de Cristo, acepten a Cristo y acepten su sacrificio y el juicio que se está realizando en este momento, entonces acudan a Él, la justicia de Cristo les cobija, porque Él guardó todos los mandamientos y también nos puede dar su carácter para que nosotros también lo obedezcamos, como dice el relato bíblico, que Dios sabía que Abraham iba a mandar a su descendencia a que guardaran ¿qué? Sus mandamientos. El juicio previo al advenimiento. O sea, en este momento se está haciendo ¿qué? Un juicio, ¿en dónde? En el cielo. Se está haciendo un juicio en el cielo. Entonces, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, el juez de toda la tierra tiene que hacer un ¿qué? Un juicio. Y este juicio, la descripción del juicio que se encuentra en Daniel, capítulo 7, nos permite ver detrás del velo una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Dios. Miremos Daniel capítulo 7, versículo 9. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. ¿Los libros fueron qué? Abiertos. El versículo 13 que leíamos: miraba yo en visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de ¿qué? De él. ¿Para qué? Para comenzar ¿qué? Un juicio, porque dice que los libros fueron ¿qué? Abiertos. Comenzó el juicio. ¿Por quién comenzó el juicio? Por los muertos. O sea, cuando Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, pasó en 1844, al finalizar las 2300 tardes y mañanas, el 22 de octubre de 1844. Entonces, Él entra al lugar santísimo con el Padre a hacer una obra ¿de qué? De juicio. En este momento estamos en una obra de juicio, eso se llama el juicio investigador. Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. ¿Cómo comenzó este juicio? Con los muertos desde Adán hasta 1844, y después de 1844 toda persona que vaya muriendo en el cielo, ya Dios va sabiendo quién se salvó y quién se condenó. O sea, cuando Cristo venga a esta tierra, ya no va a venir sino por quién, por su pueblo. Por eso es el juez de toda la tierra, y Dios dice que revela a sus siervos los profetas
todo lo que va a suceder. ¿Dónde lo tiene revelado? En la palabra del Señor. La palabra de Dios, la palabra escrita, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, nos revela que Dios va a acabar ¿con qué? Con esto. Entonces Dios no necesita explicación, pero los ángeles sí necesitan saber todas las cosas. O sea, ellos están llevando un registro, ellos están llevando todo. Entonces, lo mismo puede decirse de los ángeles proféticos que exhortan en el último día a quienes se aparten del pueblo de Dios a salir de Babilonia. O sea, Dios está llamando a salir ¿de qué? De Babilonia. También, como lo dice en Apocalipsis 18:4, Dios está llamando a su pueblo a que salga ¿de qué? De Babilonia. En Apocalipsis 18:4 nos dice muy claramente: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus placas. Entonces vemos que el juicio previo al venimiento nos está hablando de que el juez de toda la tierra está haciendo un juicio ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y quiere verdaderamente que los hombres nos apartemos de estos sistemas. Y mientras se proclama la última advertencia, Dios discurre con Abraham lo que está a punto de suceder y se somete de buen grado a las preguntas del patriarca. El patriarca quiere, Dios en este momento también con su iglesia. Nosotros estamos intercediendo por los pecadores, por las personas. Nosotros que pecadores intercedemos por otros, arrepentidos, convertidos, porque no queremos seguir el camino del mal y queremos decirle a las personas que hay un juicio y que encontramos un amigo que se llama ¿quién? Jesús. Que ese mismo Jesús que nos vino a salvar, que murió en una cruz, que sufrió la muerte más atroz, murió la segunda muerte, vivió la experiencia de eso, no quiere que tú la sufras, la segunda muerte, sino que seas llevado ¿a dónde? Al cielo. Entonces vemos claramente que Dios quiere darte ese reino, como lo dice en Daniel capítulo 7, versículo 22, nos dice de la siguiente manera. Miren lo que nos dice: Dios quiere darte ese reino a ti. 22 dice de la siguiente manera: hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Cuando tú y yo, así como Abraham, vamos a ir al cielo y vamos a mirar en los registros allá en el cielo, ¿por qué se condenaron los hombres? ¿Por qué personas que se creían que iban a ser salvas no van a estar en el cielo? Porque estaban teniendo una doble vida. ¿Por qué personas que predicaron el evangelio y que eran personas que las veíamos tan justas, tan verdaderamente que, como dice, con una apariencia de piedad tremenda, ¿por qué no aparecen en el cielo? Entonces, allá se está llevando un registro y Dios nos va a comprobar a nosotros que esto ¿qué? Está sucediendo. Entonces, no cabe duda que la humanidad es juzgada por Dios, como dice Eclesiastés capítulo 12. ¿Por qué es juzgada la humanidad? Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. O sea, Dios está haciendo un juicio en el cielo, así como se lo hizo a Sodoma y Gomorra, así como se lo hizo al pueblo antediluviano. Así también Dios está haciendo un juicio en este último tiempo. 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer toda obra ¿qué? A juicio. O sea, que en este momento se está haciendo un juicio. Asegura que Dios traerá toda obra a juicio. Y Pablo nos recuerda que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, en Romanos capítulo 14, versículo 10. Dios no necesita registros para saber quién se salvará o se perderá, pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, en Primera de Pedro 1:12 nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12 nos dice de la siguiente manera: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviando desde el cielo cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces vemos claramente que naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás y vieron aún
en tercio de sus compañeros ser expulsados del cielo, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y versículo 9, que nos dice que ellos vieron caer del cielo a un tercio de ¿qué? De ángeles. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, 4 y 9. Miremos lo que nos dice. Entonces, vemos que así como sucedió en Sodoma y Gomorra, Dios ya había subido el clamor y Dios le dijo a Abraham, voy a destruir esta nación. Y Abraham comenzó a hablar con Dios. Así lo mismo, nosotros vamos a estar, o sea, son, como se dice, historias paralelas a los que hemos encontrado o hemos llegado al fin del tiempo. Y en el fin del tiempo, y cuando Cristo venga, va a llevar a su pueblo al cielo. Miremos lo que dice el versículo 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, los ángeles, y lo arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, Satanás fue a engañar a las personas, y ahora Dios nos trae ante él, Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. O sea, Dios permite y nos lleva al cielo para que nosotros podamos ver por qué las personas se perdieron, por qué familias, hijos, ¿para qué? Para que nosotros conozcamos verdaderamente la misericordia de quién, de Dios, para que nos va a mostrar, mire lo que hacían ellos cuando usted no lo estaba viendo. Por eso nosotros no le podemos esconder. Por ejemplo, yo me le puedo esconder a mi esposa, me le puedo esconder a un pastor, me le puedo esconder a los miembros de iglesia, puedo hacer las cosas en lo más secreto que yo crea que lo estoy haciendo. Pero ¿saben una cosa? Al único que usted no se le puede ocultar es a Dios, y a ese es el que usted tiene que darle cuenta. Porque muchas personas se quieren esconder de los hombres, pero de Dios nadie se puede esconder. Entonces vemos muy claramente que en Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice de la siguiente manera, 20-28. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice de la siguiente manera. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo ya dio su vida por rescate por ti, cuya aparición en la única razón por la que este juicio es hecho en favor de de los santos del Altísimo. Solo su presencia, su perfecta justicia, hace que su pueblo salga airoso del juicio. O sea, Dios quiere que usted y yo salgamos airosos, que este es un juicio investigador para que nosotros no fracasemos. Dios dice aquí, el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo, ni a su pueblo, de las acusaciones de Satanás. ¿Sabe quién es el único que nos puede defender ante el trono de la gracia? Es Jesús. O sea, nosotros hemos sido pecadores. El que dice que no ha cometido pecado, es mentiroso. Pero nosotros, después de que verdaderamente estamos en la presencia de Dios y que verdaderamente conocemos a Jesús, dice que el que conoce a Jesús guarda sus mandamientos, que el que dice que conoce a Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que eso que pues vamos a pecar hasta el fin, eso no lo dice la palabra del Señor. Si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, antes de terminarse el tiempo de gracia, si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, Cristo moró en esta carne pecaminosa, moró en este cuerpo de pecado, moró en esta naturaleza pecaminosa, pero nunca obedeció al pecado. Nosotros hemos pecado. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y que su sacrificio por él no tiene ninguna validez. Pero este hombre se reconoce pecador y se ha reconocido pecador. Y fue a Cristo para que él limpiara sus pecados. Pero fui a Cristo arrepentido. Y quiero estar arrepentido verdaderamente, porque dice, el que esté firme, mire que no caiga. El único que me puede librar de caída es Cristo, el Espíritu Santo, pero yo tengo que mantener una comunión con él.
Y debo, aunque estoy en esta naturaleza pecaminosa, en este estuche de muerte, porque muchas personas dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán sin caída. Si Cristo hubiera venido en la naturaleza de Adán sin caída, no hubiera podido morir, porque para poder morir tenía que adquirir la naturaleza humana, pecaminosa, para poder morir, porque entonces si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido muerte. Entonces, él vino en la naturaleza pecaminosa de Adán, porque vino a heredar la naturaleza pecaminosa de Abraham. Y de Isaac vino la descendencia, que es Cristo. Entonces nosotros no podemos decir que nosotros no podemos vencer el pecado. El pecado se puede vencer con el poder del Espíritu Santo, naciendo del agua y del Espíritu. Pero yendo a las aguas bautismales no con remordimiento, sino con un verdadero arrepentimiento. Entonces, como dice la palabra del Señor, dice muy clara, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones del enemigo con su ropa manchada de pecado. O sea, el único que puede hacer eso es Cristo. Pero nosotros no podemos seguir pecando o pecando desenfrenadamente y que Dios nos va a salvar. Si caemos y nos arrepentimos, Dios nos puede, pero no podemos estar cada rato cayendo y arrepintiendo, callar dele, y que entonces peque, rece y empate y que así nos vamos a ir pasando. No, mi querido amigo y hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no creas eso. Tienes que verdaderamente dice que hay que vencer el pecado. Y vencerlo es como Cristo lo venció. Así es que lo tenemos que vencer. Entonces, dice muy claramente la palabra del Señor, porque aquí en estas lecciones aparecen unas cosas tremendas, que a veces uno se pone a leer y dice, ¿pero cómo? O sea, que vamos a seguir pecando. Nosotros vamos a llevar esta naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga. Esta carne de pecado no va a haber carne santificada, pero pensamientos puros y palabras, acciones y obras justas como las de Jesús, sí las tenemos que hacer. Sí debemos de vivirlas y debemos de experimentarlas. Una cosa es que esta naturaleza pecaminosa y este cuerpo de muerte no puede ser o no puede haber carne santificada, pero pensamientos puros y acciones puras y palabras puras y obras puras sí pueden haber, como las que hizo Cristo. ¿Y no cometió qué? Pecado. Después de que nosotros nacemos de nuevo del agua, por eso tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Por eso tenemos que nacer, hacer arrepentimiento y conversión genuina, no remordimiento. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, este es el tema, o este es el repaso de lección para esta semana. Dios quiere, dice muy claramente, dice, su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y le solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. O sea, la obediencia de Cristo y nos hace con un carácter que perfecto, pero si nosotros también guardamos los mandamientos y las normas y los estatutos. Si somos rebeldes, aquí dice que los rebeldes van a ser destruidos, los que no se arrepienten, porque el hecho de que yo esté en la iglesia no quiere decir que ya estoy salvo. El hecho de que yo esté en la iglesia tiene que ver que cada día vaya muriendo al viejo hombre, o la mujer vaya muriendo a la vieja mujer, al pecado y a las cosas malas. Y vamos viviendo una vida nueva de acciones, de palabras, acciones y obras y pensamientos santos, como Cristo Jesús, haciendo lo que dice la palabra del Señor. El Señor es muy claro en su palabra. Él obedeció y nosotros también tenemos que obedecer. Porque esto es el verdadero amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que no guardan los mandamientos de Dios, lo dice el mensaje de Apocalipsis 14, que nos llama a la obediencia a Dios desde el mensaje de los tres ángeles hasta el versículo 12 que nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que Dios los bendiga. Tenemos que predicar el mensaje, Iglesia Adventista. Comparte este video. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Que Dios te bendiga.
y ponga en ti paz y haga prosperar tu vida espiritual. Pero tienes como cristiano, debes como cristiano, obedecer a Dios. Y como cristiano adventista del séptimo día, debemos de obedecer el mensaje de la iglesia adventista para este tiempo, para los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Si no guardamos los mandamientos, sus normas y estatutos, que no es salvación por obras, pero como se dice, nosotros no somos salvos por las obras, pero estamos siendo juzgados por las obras en el cielo, en el juicio. Que Dios los bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración. Comparte oración. Y comparte este tema. Compártelo. Vamos a orar. Querido y amante Padre y Rey Celestial, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de poder haber estudiado este repaso de lección. Bendice este repaso de lección y llévalo a todo lugar, Padre misericordioso, y te pido, Señor, que nos bendigas y nos hagas prosperar y en guardar los mandamientos y tener palabras, acciones y obras santas y justas y pensamientos justos, como tú, Señor, los tuviste, pensamientos puros y santos. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.